¿Cuántas veces le ha pasado en su casa, cuántas veces le ha pasado en su familia sentir ese dolor en el alma que es realmente inexplicable, no hay cura y muchas veces es difícil incluso de poder salir de ese dolor del alma? Para hablar del más reciente artículo escrito por la psicóloga Sandra Velarde titulado La confusión del dolor, teníamos interés de dar cuenta y dar detalles de este tema. Por eso hacemos contacto ya con la psicóloga que es clínica, Sandra Velarde. Bienvenida a Latinos nuevamente. Muchas gracias. Bueno, ¿un dolor psicológico tiene cura o no tiene cura? ¿Cómo es? No, claro que todos los dolores psicológicos tienen cura, inclusive tienden a ser pasajeros. Aquí lo interesante, Hernán, de las cuestiones del dolor psicológico es todo ser humano atraviesa por el dolor psicológico. Sin embargo, en nuestra cultura occidental hemos satanizado muchísimo lo que son las cuestiones del dolor y hemos tendido a querer evitarlo y querer posponerlo o querer anestesiarlo de alguna manera a través de los medicamentos, a través de efectos de alguna manera como paliativos para sentirse mejor las personas. Sin embargo, considero que el dolor tiene una enseñanza muy importante y que no es necesariamente un sentimiento negativo como se entiende en muchos casos, ¿no? Entonces, algo de lo que estuvimos hablando en el artículo que escribí es que el dolor, Hernán, básicamente lo que hace es baja la energía vital de los seres humanos cuando una persona está sufriendo por ejemplo, ¿qué quiere decir el dolor psicológico, ¿no? Para que las personas pudieran tener más, es para, por ejemplo, una pérdida emocional de tipo físico o emocional, conflictos de pareja, conflictos relacionados con una toma de decisión, con el trabajo, con una enfermedad, y tiene que ver mucho con la baja energética, decía yo, ¿no? Cuando una persona baja su energía, la persona considera que esa es una emoción negativa. No es negativa, lo que pasa es no tiene la fuerza ni la energía para poder hacer las cosas que normalmente se pueden hacer, y en este caso la pregunta clara tiene que ver con que una vez uno que puede ir por encima de ese dolor psicológico queda lejos de un trauma y a partir de ahí uno puede crecer teniendo una nueva experiencia de vida, ¿no? Enseguida vamos a estar haciendo contacto nuevamente con la licenciada Sandra Velarde para dar más cuenta acerca de y dar más detalles acerca de cómo salir de estos conflictos que por un lado fueron traumas psicológicos que a partir de distintas cuestiones uno lo pudo llevar. Uno se pregunta cómo hacer para que este dolor pueda salir y no quedar todo el tiempo metido dentro de lo que pueda llegar a ser una depresión severa que permita o no nos permita ir a trabajar. Y ahí estamos contando la confusión del dolor, ¿no? El dolor humano es uno de los estados más conflictivos para lidiar y las personas que se encuentran alrededor de una persona con dolor sienten impotencia para ayudar. Ahí retornamos enseguida entonces el contacto con Sandra Velarde para dar más especificaciones de este tema. Así es, lo que sucede específicamente con las personas que experimentan el dolor es la sensación de impotencia para ayudarse a sí mismas y a los demás. Y las personas que los rodean, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un hijo, un pariente, un esposo que está experimentando o atravesando por episodios dolorosos, tenemos que tener en cuenta que es un ciclo, que es un proceso y que hay que atravesarlo. No lo evitemos, porque al evitarlo nos estamos evitando el aprendizaje, Hernán, que esa experiencia nos trae. Está claro que los lutos deben ser vividos, porque de no vivir esos lutos, en otro momento aparecerá ese dolor y uno nunca sabe que puede continuar. Así es como una herida. Toda herida tiene un proceso de sanación. Ese proceso de sanación no puede ser evitado, tiene que ser atravesado y más tarde sobrepasado. Así es, Sandra, entonces es clarísimo, tal cual hay un proceso físico que nos recupera del dolor, también tiene que haber un proceso psicológico para esta situación. Sandra, muchísimas gracias acerca de esta ampliación de tu artículo recientemente publicado sobre el dolor psicológico. Muchas gracias, hermano. Así las cosas, vamos ahora a continuar con Gaby Romero, quien tiene más información. El dolor psicológico, interesante tema. Usted recuerde que la ampliación de este y muchos otros temas la encuentra en delatinos.com. Según una encuesta, las mujeres hispanas tienen una opinión favorable sobre las emociones económicas y todo lo que tiene que ver con la economía. Si quiere saber más de este tema, visite delatinos.com. Ya volvemos con más.